Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenido a su canal Cristianismo en Libro. Reciban un fuerte abrazo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta ocasión seguimos con la sección de videos Conociendo la mente de los testigos de Jehová. Y para eso tenemos un invitado especial, un ex testigo de Jehová, el hermano Francisco Limones desde México. Hermanito, bienvenido, Dios me le bendiga, un placer tenerlo nuevamente aquí. Muchas gracias, hermano. La paz de Cristo a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos van a ver durante este video que vamos a realizar el día de hoy. Más que nada, una bendición grande de parte de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, que nos permite realizar estos videos. Y platicaba con usted y le decía que ha crecido bastante el último video que hicimos, y es el primero, y ha crecido muchísimo, llegó casi a 1500 vistas. No nos esperábamos esto, pero gloria a Dios por eso. Y principalmente que Dios utilice el video para que más testigos de Jehová puedan darse cuenta del error doctrinal que están cometiendo y puedan conocer al único Dios verdadero que se manifestó en carne, nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. Así es, mi hermano. Así es. Sí, usted tocó un muy buen punto. Agradecerle a cada uno de los que vieron el video, lo compartieron, lo comentaron, ¿verdad? Porque eso es, creo, el pago, por decirlo así, que el testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida del hermano llegue a otros que pues necesitan luz. Aquí no estamos para ofender a nadie ni para decirle hijo del diablo, hereje a nadie, no estamos aquí para eso. Estamos nada más anunciando el gran testimonio del hermano, la gran obra, la bonita obra que Dios ha hecho en la vida del hermano, cómo lo rescató de ahí y ahora cree firmemente en que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Pues en esta ocasión estaremos hablando de el Espíritu Santo, el punto de vista que tienen los testigos de Jehová sobre el Espíritu Santo. En la ocasión pasada, en el video pasado, hablamos sobre la deidad de Jesucristo y otras cositas. Pues hoy hablaremos del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, el tiempo es suyo, el canal es suyo, cuando guste. Muchas gracias, mi querido hermano. Gracias por su amabilidad de invitarme nuevamente a su canal Cristianismo en Libros. Recordando a las personas que por favor suscríbanse al canal del hermano, que hace muy buen contenido, y también suscríbanse al mío, que se llama Ministerio Pasión por las Escrituras. Ojalá pueda servir de edificación todos los videos que subimos para la gloria de Dios, y cada cristiano y cristiana sea edificado a través de la exposición de la Sagrada Escritura, lo cuales son inspiradas por Dios. Muy bien, yo creo que el tema que vamos a tratar, mi querido hermano Saudi, es ¿quién es el Espíritu Santo? Especialmente desde la concepción de los testigos de Jehová. No vamos a hablar acerca de lo que piensa el trinitario, el binitario, sino lo que piensa el testigo de Jehová en sí. Claramente que vamos a destacar puntos elementales de una neumatología. Claro, los que no están familiarizados con ese término teológico, la neumatología es el estudio del Espíritu Santo en relación a su identidad, quién es Él, cuál es su obra, quién es Él, cómo se ha revelado a nosotros. Entonces, hablar del Espíritu Santo es un tema central de la fe cristiana. El Nuevo Testamento, algunos eruditos llaman el libro de Hechos de los Apóstoles como la era o la iniciación del Espíritu Santo. Leemos la Biblia a través de los ojos apostólicos de los apóstoles judíos del primer siglo y vemos que el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, bautiza a la gente, capacita a la gente, envía a la gente y es un ser personal. Ahora bien, hermano, ¿quién es el Espíritu Santo? De entrada, hermano, para hablar del Espíritu Santo, yo creo que es necesario que definamos quién es el Espíritu Santo. De entrada, el Espíritu Santo es Dios mismo en su esencia trascendente y espiritual. No es una persona distinta a Dios, ni una fuerza impersonal ni inanimada, que no tiene vida, ni pensamiento, ni voluntad. El testigo de Jehová
cree de manera inequívoca que el Espíritu Santo simplemente es la fuerza activa de Dios y por lo tanto nada más como una fuerza impersonal e inanimada que no tiene vida, que no tiene voluntad y que ni siquiera tiene poder. Aunque utiliza a Jehová el Padre para ellos la fuerza activa, quien es el Espíritu Santo, para la concepción de los testigos de Jehová. Y para eso me gustaría citar su libro de los testigos de Jehová, lo cual se llama Disfrute la vida para siempre. Se llama el libro de los testigos de Jehová, página número 30, dice lo siguiente de su libro de ellos. Nosotros usamos las manos para trabajar. Jehová utiliza su Espíritu Santo. La Biblia no indica que el Espíritu Santo sea una persona, más bien que es la fuerza activa de Dios, o sea, su poder en acción. Página 30 del libro Disfrute la vida para siempre. Con esta definición, vemos por lo consiguiente, para la concepción del testigo de Jehová, el Espíritu Santo simplemente es una fuerza activa, inanimada, impersonal, que no tiene vida ni voluntad. Pero a través de los ojos apostólicos vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo cae, bautiza, llena, regenera, cambia, transforma. Algo que es inanimado, que no tiene vida, que no tiene personalidad, que no tiene voluntad, no puede cambiar ni transformar a la gente. Únicamente Dios, el único Dios, tiene el poder para transformar a la gente. Ahora bien, a simple vista, esta declaración puede sonar bíblico, pero no lo es. Dios el Padre es definido como el Espíritu Santo. Pues cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de las características del único Dios. Dios es santo porque describe la naturaleza moral de Dios, Levíticos 11:44. Y cuando nos referimos que Él es Espíritu, nos estamos refiriendo a la esencia trascendente de Él y su invisibilidad. Juan 4:24, Jesús dijo, Dios es Espíritu. Y si leemos el contexto, está hablando del Padre. Dios el Padre es Espíritu, Dios el Padre es Santo, por lo tanto el Padre es el Espíritu Santo. Es una lógica fácil de comprender, porque cuando hablamos acerca de Dios, siempre nos referimos a Él como sus atributos que los distinguen a Él. Dios es santo, naturaleza moral de Dios. Dios es Espíritu, su naturaleza invisible y trascendente de Dios. Juan 4:24, Dios es Espíritu, Levíticos 11:44, Dios es santo. Por lo tanto, Dios, el Padre, es el Espíritu Santo, porque Él es Espíritu y Él es santo. Bueno, como ya he mencionado, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos en términos de lo que Dios es, no lo que Dios será, no lo que Dios fue, sino en términos de lo que Dios es. Pues cuando las Escrituras dicen que Dios es amor, enfatiza su bondad. Escuche la terminología junto con la fraseología que voy a utilizar. Cuando hablamos de Dios, siempre lo definimos en cuanto a sus características. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es amor, enfatizamos su bondad. Escuche bien, Dios es amor, enfatizamos su bondad. Cuando hablamos acerca de su justicia, hablamos de que Dios es nuestra justicia. Cuando hablamos, por ejemplo, de que Dios es santo, lo mencionaba, hablamos del aspecto moral de Dios. Y de igual manera, Dios es espíritu. No es un espíritu, Dios es espíritu. Ahora bien, yo quiero continuar haciendo un comentario importante que me parece priorizar. Cuando hablamos con un testigo de Jehová, muy probablemente nunca le tome en cuenta hablar del Espíritu Santo, porque no es un tema principal acerca de ellos. Honestamente, en todas sus publicaciones que tengo disponible a la mano, ninguna hace un estudio profundo acerca del Espíritu Santo. La mayoría de los estudios que tienen ellos habla acerca de Jesucristo. Eso sí quiero enfatizar. Se enfocan más en su cristología que en su neumatología. Claro, porque ellos piensan que el Espíritu Santo es algo inanimado, impersonal, que no tiene vida ni voluntad, simplemente sirve como la fuerza que usted tiene cuando usted, por ejemplo, usted es futbolista y va a pegar a la pelota, únicamente la fuerza que impulsa, pero esa fuerza no es usted para el testigo de Jehová, haciendo una comparación del Espíritu Santo con lo que ellos conciben acerca de quién es Él.
Pero ahora bien, hermano, yo les preguntaría a ellos algo que me hizo reflexionar también a mí. Cuando salí de los Testigos de Jehová, mencionaba el anterior video que yo quise estudiar las Escrituras de manera firme, porque yo no quería salir del fuego y caer otra vez en las brasas, en una secta diabólica. Entonces me propuse estudiar las Escrituras. De hecho, el primer año de mi conversión, leí todo el Nuevo Testamento de manera completa. Aunque no entendí mucho de los términos, porque era todavía un joven inexperto, pero sin embargo, la pasión por estudiar las Escrituras y por conocer quién era el Dios que me había salvado y que se manifestó en carne, Jesucristo nuestro Señor, me dio esa hambre por estudiar y conocer quién es Dios. Y dentro de eso hablamos del Espíritu Santo. Muchas personas, no solamente los testigos de Jehová, sino que muchas personas mundanas que no tienen el conocimiento de Dios, definen al Espíritu Santo simplemente como una fuente eléctrica, como una fuerza impersonal, como algo que no tiene voluntad y todo así por el estilo. Pero a través de todo el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, que los teólogos han denominado como la iniciación o la era del Espíritu Santo, encontramos que el Espíritu Santo tiene personalidad. Tiene personalidad porque es Dios. Alguien que no es Dios no puede tener personalidad. Por ejemplo, piensen esto y tomando esto en conciencia. ¿Acaso un ser impersonal puede entristecerse? Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se entristece. ¿Acaso se le puede mentir a algo impersonal o una fuerza que no tiene voluntad? Hechos 5 al 3 al 5, que habla de cuando Pedro estaba junto y llegaron Ananías y Zafira y mintieron a Pedro, y Pedro mencionó: no han mentido a los hombres, sino a Dios. Y si leemos el contexto, Pedro está hablando del Espíritu Santo. Por otra parte, ¿puede algo inanimado tener voluntad y comunicarse como el Espíritu Santo sí lo hizo en Hechos capítulo 10, versículo 19? ¿Acaso puede una fuerza sin voluntad engendrar a Jesús? Mateo 1:20. Es más, Isaías capítulo 63, versículo 10 dice que el Espíritu de Dios se entristece y contiende con el hombre. Con todo lo que acabo de decir, a través de toda la Escritura vemos la personalidad del Espíritu Santo. Claro, porque ese Espíritu Santo es el único Espíritu que le pertenece al Padre, porque Él es el Padre. Y eso también hace una confusión. Y decía al principio que no vamos a hablar acerca de la posición trinitaria, pero ciertamente toca puntos importantes acá. El Espíritu Santo no es una persona distinta a Dios, sino que es la esencia trascendente de lo que Dios es. Dios es santo porque describe su naturaleza moral, santidad absoluta. Dios es espíritu porque describe su naturaleza trascendente. Cuando hablamos que es un espíritu, en el griego es neuma, y esa palabra neuma puede significar viento o espíritu. Y un espíritu, por lógica, no se puede ver. Pero porque no se puede ver, no quiere dar a entender que no tiene personalidad, que no tiene rasgos distintivos que lo pueden catalogar como un ser personal, como es caso de Dios. Dios se entristece, lea toda la Escritura. Dios se enoja, tiene ciertos rasgos característicos que lo hacen ser un ser personal, no una fuerza inanimada e incoherente que no tiene vida ni voluntad. Además, por ejemplo, la Biblia describe el bautismo del Espíritu Santo en términos personales. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38, recibirán el don del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 13, el Espíritu Santo sella al creyente. Juan capítulo 14, versículo 26, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Hechos capítulo 7, versículo 51, los judíos resisten al Espíritu Santo. Con lo que acabo de decir y lo que acabo de mencionar es lo siguiente. El testigo de Jehová regularmente no tiene un conocimiento acerca de lo que es el Espíritu Santo, porque sus publicaciones acerca de quién es Él simplemente son vagas y muy escuetas.
Pero cuando hablan acerca de su cristología, ahí se enfatizan bastante la naturaleza de Jesucristo, que es un ser creado por el Padre, que es el arcángel Miguel en el cielo y que se hizo hombre enviado por el Padre, haciendo un tipo de semidioses ahí por ahí. Pero hermano, lo que quiero dejar en claro es lo siguiente. Cuando usted hable acerca del Espíritu Santo con los testigos de Jehová, creo que la manera más eficaz es que te defina, según las Escrituras, quién es el Espíritu Santo según la Biblia. Él te va a decir rápidamente, es la fuerza activa. ¿Y sabe cómo lo puede argumentar? Porque su traducción está muy mal traducida. Es una de las peores traducciones del texto griego del Nuevo Testamento, que no lo recomienda ningún erudito. Por ejemplo, si usted lee su traducción en Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la fuerza activa de Jehová se movía. Oye, si vamos al hebreo no dice fuerza activa. Muy probablemente tal vez dirá el viento o el soplo. En este caso la Valera traduce como espíritu, pero ese espíritu no es algo impersonal. El hecho de que se lo defina como un espíritu, como un viento, no quiere dar a entender que sea algo impersonal, inanimado. No, porque describimos que ese espíritu es aquel que crea todas las cosas, porque es Dios mismo, por el poder de su palabra. Si leemos todo Génesis, Dios simplemente decreta y nace toda la existencia con el poder de su palabra creativa. Y Dios dijo, o sea, Dios habló, Dios decretó, Dios ordenó al cosmos, a la materia, y fue creado, porque era Dios mismo el que estaba hablando ahí. Es más, los judíos en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, cuando se referían al Espíritu Santo, no tenían una concepción arriana como lo que tienen los testigos de Jehová, ni mucho menos en términos de una segunda o tercera persona de la Trinidad. Más bien, ellos pensaban que se refería al Padre, porque ellos sabían y conocen que el Señor su Dios es uno y también es Espíritu, pero también es Santo. Recuérdese la tipología del Antiguo Testamento, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, la Shekinah de Dios, la presencia misma de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. No estaba una fuerza inanimada, una fuerza impersonal, estaba Dios mismo entre su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos a Dios manifestado en carne, corporalmente, en el cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La representación de lo que es invisible se hizo visible a través de Jesucristo. Es por eso que nosotros podemos ver al Padre, porque podemos ver al Hijo, quien es Jesucristo, Dios manifestado en carne. Y de esa manera conocemos quién es Dios. Y algo que nace confusión muchas veces, especialmente con los testigos de Jehová, es cuando le muestra lo que acabo de decir, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo engendra, que el Espíritu Santo se entristece, que el Espíritu Santo le mintieron. Oiga, ¿usted le puede mentir? Oiga, ¿usted le puede mentir a su fuerza? Pues lógicamente no, le tiene que mentir a alguien que es personal, o sea, alguien que tiene personalidad, alguien que no es Dios. No se le puede mentir a alguien que no es Dios. Hablando en términos espirituales, claro, yo puedo mentir a una persona, pero hablando en términos de espirituales, de lo que es y quién es Dios, sí se puede mentir, porque Él es santo. Ahora bien, si analizamos especialmente, hermanos, y si quiero enfocarme en eso y lo dejo comentar, si nos enfocamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 5 y analizamos todo el versículo, en su contexto, leemos que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Pero más adelante Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, para que mintieses a Dios? Entonces, ellos habían cometido un agravio, pero anteriormente Pedro dice que fue el Espíritu Santo, pero delante dice que es Dios, porque Pedro era judío y él tenía en cuenta que cuando hablaba del Espíritu Santo se refería al Padre, a Dios mismo en su esencia trascendente, que todo lo llena. Ahora bien, hermano, antes de continuar, yo quisiera escucharlo usted, hermano. ¿Qué piensa con lo que acabamos de decir en este momento? Totalmente de acuerdo con usted sobre quién es el Espíritu Santo según la Biblia. Usted lo definió de una manera muy bíblica, muy pegada al texto bíblico. Y llama mucho la atención esa fuerza activa, o como ellos miran al Espíritu Santo, como una fuerza activa, pero lo que me llama la atención es cómo hacen
bueno, claro, ellos tienen una versión, usted me ha dicho que tienen una versión bastante rara o que deja mucho que desear, que nadie la recomienda. Pero ¿cómo hacen ellos para, para leer? Si leen Reina Valera, se van a dar cuenta que no dice fuerza activa, pero como usted me dijo, no leen otras versiones. Pero en las versiones de ellos, todos esos textos, usted mencionó el Espíritu de Jehová, sí, el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Usted mencionó ese texto, usted dice que dice fuerza activa, pero ¿y en los demás textos ah, los han calculado también o cómo? Sí, claro, mi hermano, gracias por la pregunta. Muy bien. Lo que mencionábamos anteriormente, el problema principalmente también de los testigos de Jehová para no comprender quién es Jesús es precisamente porque su traducción es una de las traducciones más pésimas de todo el Nuevo Testamento. Y especialmente porque no están basadas en ningún texto griego. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que la Reina Valera es el texto Receptus, hecho por Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI. Por ejemplo, tenemos la Biblia de las Américas, que su base textual es el Nuevo Testamento de Nestlé Aland. Pero hablando de cerca de ellos no muestran sobre qué base textual está basado su Nuevo Testamento, argumentando, diciendo, no, es que somos anónimos y como no queremos dar la gloria a los hombres, es por eso que no queremos mostrar. Como que se me hace que hay gato encerrado ahí en Bueno, esa declaración. allí quería llegar, Sí. a esa. Muchas gracias por su respuesta. Eso es lo que quería saber. ¿Qué excusa ponen ellos, ¿no? Para tener una versión tan extraña, ¿no? Tan alejada del original, tan alejada de lo que enseña realmente la Biblia sobre el Espíritu Santo. Y es lamentable, porque la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Así que si ni tan siquiera creen en el Espíritu Santo como lo que es realmente según el texto bíblico, están pues obviamente siendo guiados al error. Y Por un espíritu de error, claro. Y principalmente, hermano, le mencionaba, ese es el tipo de argumento de una secta. Con mucho respeto lo decimos y mencionaba al principio, acá no estamos ni para condenarlos al infierno ni nada por el estilo, simplemente exponer lo que las escrituras dicen de manera clara. Y hacemos estos videos respetuosamente, pero hablando con firmeza acerca de lo que ellos creen. No simplemente tapando el sol con un dedo, sino hablando la verdad delante de los hombres y principalmente delante de Dios, exponiendo lo que las escrituras dicen, especialmente de quién es el Espíritu Santo. Pero algo también terrible de ellos, hermano, es que, como mencionaba, y los otros comentarios del primer video decían, no, es mentira que prohíben, hermano, yo nunca he visto un testigo de Jehová todo el tiempo que estuve y yo hasta la fecha nunca he visto un testigo de Jehová en la calle con una Reina Valera, con una Biblia de las Américas o con una nueva versión internacional. Jamás he visto eso, hermano, jamás. ¿Por qué cree que es algo distintivo de ellos cargar únicamente su traducción? Es que también su mente se pone en tinieblas porque al momento de leer el texto bíblico está de manera tan forzada que niega la personalidad del Espíritu Santo y también acerca de la deidad de Jesucristo. Niegan esas partes, textos mutilados, textos cuatrapeados para que no diga lo que el texto griego dice en sí. Y ese es el problema también. Y eso es algo distintivo de una secta, que prohíben rotundamente leer otra traducción que no sea la de ellos. Yo recuerdo, hermano, que cuando era testigo de Jehová, me ahorro mencionar el nombre para no generar conflictos, pero tenía un maestro que era anciano de la congregación. Y me acuerdo dos experiencias, cuento rápidamente, aunado a lo que estamos hablando. Recuerdo que mi papá tenía una Reina Valera de unas Biblias pequeñitas, que, bueno, no sé si usted los conoce, unas Biblias pequeñitas. Creo que se llama Gedeones, se llama las Biblias pequeñitas. Y mi papá tenía esa Biblia pequeñita que le habían regalado hace muchos años. Y yo le mostré esa Biblia pequeña a dicha persona que era anciano y que era mi maestro cuando yo fui. Y él me dijo que no leyera esa Biblia porque me podría confundir, me podría marear. Y pues yo pues le hice caso de manera sincera porque yo creía rotundamente que era un hombre espiritual y de experiencia. Por otra parte, yo recuerdo también que una tía que es cristiana, trinitaria, y asisto a una iglesia
trinitaria, pero cristiana, me acuerdo que me regaló un disco cristiano de Jesús Adrián Romero. Claramente ahorita ya están desviados de muchacho, pero anteriormente sacaba buenas alabanzas. Entonces me regaló un disco de las canciones antiguas que los que cantaban muy buenas. Y me acuerdo que también se lo presenté y me dijo que lo escucharía. Y lo escuchó y en otra reunión me entregó el disco y me dijo, no lo escuches, Francisco, porque adora a Jesús. Y eso, hermano, me pongo a pensar ahorita ya con el conocimiento de la verdad, ¿qué tan cegado tiene Satanás la mente y el corazón y también espiritualmente los testigos de Jehová, que no están abiertos a la verdad de Dios? Pero lo que usted mencionaba es importante también destacarlo, mi hermano. Nunca he visto un testigo de Jehová predicando con una Biblia diferente a lo que ellos tienen, y es más, ni siquiera lo llamaría Biblia, simplemente es una traducción mutilada, una traducción que ni siquiera vale la pena leer. Y es más, adelante, hermano, adelante. No, continúe. Termine su idea. Sí, claro. Es más, yo invito también, hay una conferencia muy importante que dio el doctor César Vidal, que es un historiador y teólogo cristiano español, titulado acerca del Textus Receptus. Y él, por ejemplo, en su conferencia dice que la traducción de los testigos de Jehová es una de las traducciones más corruptas que existen en nuestra actualidad, porque mutila, borra textos griegos que en el Nuevo Testamento aparecen claramente la deidad de Jesús, que sus traducciones no los dejan ver. Así es. Adelante, hermano. Sí, yo quería comentar sobre esa traducción tan corrupta, tan mutilada. Thomas Jefferson hizo su propia Biblia, arrancando textos de la Biblia, y los pegó, los cortaba y los pegaba en su libro, literalmente así. Pero no cortaba de la Biblia los textos de los milagros de Jesucristo, los textos donde dice que Jesucristo es Dios y todo ese tipo de cosas. O sea, él tiene, todavía existe ese libro, se puede encontrar. Él creó su propia Biblia, y ahorita que usted dijo que los testigos de Jehová tienen una versión tan mutilada, me acordé, es muy similar a la Biblia de Thomas Jefferson, pero muy similar. Ok. Gracias por el dato, mi hermano, muchas gracias por el dato. Pero sí, ciertamente ese es el problema, mi hermano. ¿Sabe una cosa? Yo cuando conocí la verdad acerca del Evangelio, me hablaron con una Reina Valera, porque es regularmente lo que el pueblo evangélico, trinitario, unicitario utilizamos, una Reina Valera, especialmente la 60. Claro, yo no me caso con una traducción, no tengo varias traducciones, pero en lo personal a mí me gusta mucho la Reina Valera porque lo considero un texto fiel. Es claro decir lo siguiente, y yo sé que estamos saliendo un poco del tema, pero es claro priorizar esto. Claramente no existe ninguna traducción perfecta, porque todos son traducciones del texto griego a nuestro idioma, tal vez una palabra o tal vez una frase. Pero eso no invalida el texto bíblico, ni quita su inerrancia, ni su infalibilidad, ni su inspiración de las Escrituras. Nuestra Biblia es infalible, inerrante, porque es inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no tiene error. Y si la Biblia, y si Dios inspiró la palabra de Dios, que es la Biblia, por lo tanto la Biblia no contiene error doctrinal, ni histórico, ni todo lo demás. Pero eso es otro punto. Pero sí me gustó priorizar eso, que ciertamente no hay traducción perfecta, porque todas tienen sus carencias, porque es una traducción de un idioma a otro, pero eso no invalida las enseñanzas centrales de la fe cristiana. Es más, probablemente en algunos pasajes que algunos textos griegos no contienen, eso no afecta ningún punto de doctrina. Jesucristo sigue siendo el Dios verdadero y vivo que se manifestó en carne. Eso no invalida nada de eso. Porque leí en los comentarios que decían que la Reina Valera era la más corrupta de todas, lo cual es una mentira. No es traducción perfecta, claro, no lo hay, pero eso no invalida la veracidad que tiene una traducción a ser fiel al texto bíblico. Pues claramente que si comparamos la Biblia de los testigos de Jehová, pues es la peor cita que pueda haber. Ahora bien, hermano, continuamos con esto. Y quisiera citar el último texto para ir ya finalizando esto.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16 y 18. Pongan mucha atención. Aquí el que está hablando Dios, el único Dios, de acuerdo a Deuteronomio 6:4. Dice la Biblia: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque sois el templo del Dios viviente. Ojo, somos templo del Dios viviente. En el Antiguo Testamento, ¿dónde moraba la presencia de Dios? ¿O dónde se manifestaba? En el tabernáculo, en el lugar santísimo. Se llenaba de la Shekinah, de la presencia de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice: ustedes son el templo del Dios vivo. O sea, Dios mismo mora en nosotros. No una fuerza impersonal, sino Dios mismo. Y mire qué dice el texto: como Dios dijo, como Dios habló, habitaré y andaré entre ellos. Habitar es estar, y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de ahí de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré por vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios mismo mora en nosotros, hermano. No una fuerza impersonal, no una fuerza inanimada, no algo que no tiene vida, ni voluntad, ni personalidad, sino Dios mismo promete morar en el creyente. Tal y cual Joel dice, Joel capítulo 2, versículo 27, derramaré mi espíritu sobre toda carne. De mí es un símbolo de pertenencia. La estructura gramatical del lenguaje es que el espíritu le pertenece a Dios porque es Dios. El único Dios verdadero se manifiesta en nosotros, nos llena, nos regenera, nos cambia, nos transforma. Es el único Dios verdadero que mora en nosotros. Y terminando mi punto, hermano. Especialmente, esto es muy peligroso, mi hermano. Negar que el Espíritu Santo sea Dios es algo muy peligroso, la verdad, hermano. Y podría decirlo con toda seguridad que es una herejía. Negar que el Espíritu Santo sea Dios es una herejía. Suena fuerte, pero es completamente cierto. Ahora bien, hermano, dejo lugar a que comunique, termino con esto. Nosotros como cristianos, y estamos haciendo estos videos con el propósito, hermano, de que usted se prepare, de que usted sepa lo que creen ellos. Nuestro propósito, y quiero dejar reiterado esto, no es atacar a la persona que es testiga de Jehová, sino atacar su doctrina, lo que ellos piensan, no su persona, porque yo no tengo nada contra el testigo. En este canal no odiamos a los testigos, no odiamos a los trinitarios, no odiamos a los católicos, los amamos y queremos que conozcan al único Dios verdadero, Jesucristo nuestro Señor, aquel Dios que se manifestó en carne y murió por nosotros en la cruz. Así, hermano, lo dejo hablar, hermano. Adelante. Bueno, tengo dos preguntas. No sé cuál hacer primero. Adelante. Usted mencionó que somos templo del Espíritu Santo. La Biblia pues nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué creen los testigos sobre eso? ¿O qué piensan ellos? ¿O ni tan siquiera, o también está torcido ese texto, esos textos que hablan de la llenura del Espíritu Santo? Sí, claro. Ojo, mi hermano, ojo. Usted le comentaba por privado que hace más o menos como una semana tuve conversación con un testigo de Jehová, porque yo trabajo en una pastelería y manejo el carro. Y me acuerdo que fui a una ciudad a repartir pasteles y un señor avanzado de edad me dice: joven, ¿vas a tal lugar? Sí, y me puedes echar, aquí en México decimos ray, me puedes llevar gratis, o echar un raite o ray. Yo digo que sí, adelante, súbase. Se sube al lado de mí, vamos manejando y me empieza a decir, aunado a lo que me está diciendo, y me empieza a decir: joven, qué bonito está el día, qué creación tan bonita de Jehová. Y cuando dijo eso, dije: este señor es testigo de Jehová. Entonces yo dejé hablar, yo lo dejé hablar. Y ya a medio camino le pregunté: ¿usted es testigo de Jehová, verdad? Por supuesto que sí, hijo. Dice: porque es un señor ya avanzado de edad. Entonces me dijo: hijo, sí, hijo, yo soy testigo de Jehová desde hace 40 años. Y yo he estudiado y hablado con pastores, me dice el señor. Ah, qué bueno, le digo yo.
Y hermano, me dice lo siguiente, ¿tú joven has leído el libro de Hechos de los Apóstoles? Pero por supuesto que sí, le digo, he leído el libro de Hechos de los Apóstoles. Pues fíjate que a través de que yo he estudiado, Dios me ha revelado de que en el día de Pentecostés estaba Lázaro resucitado. No, hombre, no, hombre, ¿cómo me estás diciendo, Señor? Sí, estaba Lázaro resucitado. No, 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 Señor, eso no dice la Biblia. Sí, en el día de Pentecostés estaba, yo lo he estudiado, dice. Y yo siempre cargo una Biblia en el carro. Saco mi Biblia, aquí está, mire usted, búsquemelo el texto. No, es que no lo puedo ver, es que como ahorita no traje mis lentes, no lo puedo ver. Aunado a lo que le estoy contando, hermana, aunado a lo que le estoy contando es lo siguiente. Para ellos no existe el don de lenguas, no existe el bautismo del Espíritu Santo, no existe la llenura del Espíritu Santo. Ellos lo consideran simplemente como una manifestación falsa y hasta demoníaca. Ellos no creen eso. Ellos sí te van a decir, sí, el Espíritu Santo bautizó, hablaron en lengua, sí, en la época de los apóstoles, esto ya se acabó ahorita, porque ya tenemos la Biblia y ya no necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, más o menos, en resumidas cuentas, eso es lo que creen ellos y su concepción. Ojo, esto no es el tema que estamos tratando, podríamos tratar específicamente ese tema en otro video, qué creen acerca de la manifestación del Espíritu Santo, pero regularmente ellos son cesacionistas, por decirlo así, pero de manera extrema. Ellos no creen en ninguna manifestación del Espíritu Santo, no creen en los milagros, no creen en el don de lenguas, o sea, están, dijera aquí en Chiapas, están muertos, muertos, muertos sin vida. Entonces, especialmente, no creen en los milagros, no creen en el Espíritu Santo, en el sentido de que no bautiza, no hablan en lenguas, y aunque pueda haber debate entre cristianos, especialmente ellos se van al extremo de condenarlo como manifestaciones demoníacas. Pero, como reitero, esto no es el tema que estamos hablando, pero eso es más o menos de manera general lo que creen ellos. Entiendo, entiendo. Pues mi otra pregunta es, Pablo dice a los Corintios que el Señor, hablando de Jesucristo, es el Espíritu. Entonces, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice el apóstol Pablo. Así es. Mi pregunta es, ¿cómo, obviamente, según lo que todo lo que usted me está contando, no creen ellos que Jesucristo sea el mismo Espíritu o el Espíritu sea Jesucristo, como es el apóstol Pablo? ¿Qué me podría decir sobre eso? Por supuesto que sí, mi hermano, pero algo que hay que destacar es lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, de manera exegética, el texto está diciendo claramente que el Señor es el Espíritu. Ojo, el texto no está diciendo que el Señor es un espíritu como hablando de muchos. El Señor es el Espíritu con el artículo definido Él, hablando en términos personales. El Señor, artículo definido, el Señor, pronombre personal, es definición, el Espíritu. No está diciendo que el Señor es un espíritu, sino que el Señor y el contexto está hablando de Cristo. Por lo tanto, el Señor es el Espíritu Santo. Recordemos que la carta a los Efesios, capítulo 4, dice que solo hay un solo espíritu. No hay tres espíritus, no hay dos espíritus, hay un solo espíritu. Y Pablo identifica al Espíritu Santo con Cristo, porque el Espíritu Santo es Cristo, porque Cristo es Dios, el único Dios verdadero. Ahora bien, Pablo también en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 9 y 8, si no estoy mal, dice, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Pero si leemos el texto, dice, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Pablo utiliza una fraseología intercambiable de Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, no apuntando que son dos espíritus, sino que es el mismo Espíritu. Pablo identifica al Espíritu Santo con Cristo porque Pablo tenía una concepción acerca de la deidad de Jesús y su trascendencia como hijo de Dios, como la manifestación visible del Dios invisible. Y algo que radica en el problema también, hermano, de ellos, es que si niegan que Jesús es el único Dios verdadero y niegan la encarnación del único Dios verdadero, mucho menos van a creer que Él es el Espíritu Santo. Entonces, ese es el problema, mi hermano. Pero sí, ese es mi comentario acerca de eso. Sí. Bueno, para terminar, hermano, sé que estamos hablando del Espíritu Santo según el punto de vista de los hijos de Jehová, pero tengo ganas de hacer esta pregunta, así que
Ellos dicen Jehová mucho, ¿cierto? Siempre se refieren a Sí, Dios como Jehová. Mi pregunta es, ¿qué piensan ellos sobre el nombre Jehová? sí, Me explico? Porque nadie sabe cómo se pronuncia realmente el nombre de las sí. 4 letras, ¿no? Ajá, así es. Muy bien, hermano. De antemano voy a hacer de manera escueta la respuesta, porque ya he hecho una investigación acerca de eso, pero como usted mencionaba, no es el punto principal, pero sí, de manera general, perdón, abarcamos esta pregunta. Ellos enfatizan, así como enfatizan su cristología, enfatizan de manera, vaya la redundancia, enfática el nombre de Dios. Tienen muchísimas publicaciones enfatizando el nombre de Dios, Dios tiene un nombre, Dios se reveló en un nombre, y siempre dicen es Jehová. Si tú hablas con un testigo de Jehová, ¿cuál es el nombre de Dios? Tenlo por seguro que te va a citar Salmo 83:18. ¿Y qué dice Salmo 83:18? Sepan que tu cuyo nombre es Jehová, tú eres el Altísimo sobre la tierra. Ven, aquí dice, cuyo nombre es Jehová, el nombre de Dios es Jehová. Pero muy lamentablemente ellos no tienen un conocimiento del hebreo. Tampoco yo quiero decir que soy un erudito en hebreo, pero algo sé acerca de eso. Entonces, por lo tanto, su falta de conocimiento acerca de eso los hace decir que el nombre de Dios es Jehová. Y otro problema de ellos es que su Nuevo Testamento incorpora la palabra Jehová al texto griego, cosa que en los 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos, que están escritos en griego, ninguno aparece Jehová, todos aparece Kurios, o sea, Señor, Kurios, Señor, siempre Señor, nunca Jehová. O hasta la fecha yo no he visto ni un manuscrito que diga Jehová en el Nuevo Testamento. Siempre aparece la palabra Señor. Y ellos incorporan la palabra Jehová al texto del Nuevo Testamento, cosa que no tiene ninguna base textual. Pero por otra parte, mi hermano, es lo siguiente. Ciertamente Dios reveló un nombre en el Antiguo Testamento, pero no sabemos cómo se pronunciaba con exactitud. Algunos dicen que era Yahvé, algunos dicen que era Yahweh. No sabemos con exactitud. Únicamente sabemos las consonantes. Yod, Hei, Bat, Hei, o sea, I, H, W, H. No sabemos con exactitud. Únicamente sabemos las consonantes en hebreo que acabo de mencionar. Yod, Hei, Bat, Hei. Pero no sabemos con exactitud. Pero ahora ya no necesitamos saber con exactitud, porque el nombre pleno de Dios se ha revelado a través de la persona de Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no un poco, sino todo lo que es Dios habita en Cristo. Por lo tanto, su máxima revelación se encuentra en Jesucristo. Y ahora Dios ha revelado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hermano, póngase a pensar en esto y con esto termino. Los apóstoles predicaron en el nombre de Jesús. Cristo mandó el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Los apóstoles echaron demonios en su nombre, predicaron en su nombre, anunciaron en su nombre, bautizaron en su nombre y todo lo hacían en el nombre de Jesús. Por lo tanto, eso es algo importante porque representa una cristología alta en los apóstoles, diciendo que el nombre de Jesús representaba y es el nombre definitivo revelado por Dios en el Nuevo Testamento. Ese es lo que Amén. podría comentar. Amén. Sí, muy cierto lo que usted dice. A los judíos hasta el día de hoy no pronuncian el nombre en ningún idioma. Ellos siempre dicen Adonai o Hashem. Siempre dicen eso, que es literalmente Ha es él y Shem es nombre. Y sí, muy cierto lo que usted dice. El nombre sobre todo nombre es Jesucristo. Ya Amén. creo nada más como es como algo de la curiosidad, saber un poco del nombre, pero sabemos que su nombre es Jesús y con ese nombre somos salvos. Así que hermanito, si no tiene nada más que añadir, pues ¿tiene algo más que añadir o estamos bien así? Sí, sí, nada más, hermano, de que agradezco a todas las personas de corazón que ven hasta este momento del video. Yo sé que hay pocas personas que ven hasta este momento el video, pero de verdad véanlo, porque les va a servir bastante. Les va a servir bastante. Y como decía el hermano, y quiero volver a enfatizar esto, en este canal no incitamos al odio a nadie. Simplemente Amén. predicamos el Evangelio de Jesucristo de manera fiel a su palabra.
Entonces, hermanos, por otra parte, yo les invito de todo corazón a suscribirse en el canal del hermano Saudi y en mi canal que se llama Ministerio Pasión por las Escrituras. Ahí subo, contenido teológico bíblico para vivir de acuerdo a las Escrituras. Entonces, mi hermano, esa sería mi despedida. De verdad es una bendición estar con usted y hermano Saudi, fuerte abrazo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Compartan, denle like, suscríbanse a nuestros canales si les gusta. Comenten, por favor, con el respeto. Nosotros cuando respondemos los comentarios tratamos de hacerlo con respeto, con altura, como tiene que ser, ¿no? Así que nos vemos a la próxima. Cuídense y que Dios les bendiga.